Hola, buenos días y bienvenidos al podcast de Camgat. Son las 11:30 de la mañana y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, porque ese tema lo hice con la colaboración de varios de mis amigos que me ayudaron a hacer este video, que son Wu, Jonathan, Aaron, Diego y yo. Vamos a explorar varios puntos de los movimientos de los pueblos originarios de México, que son desarrollo y evolución, propuestas, avances, retos y personas que lo encabezaron. Pero primero, antes que nada, tenemos que iniciar pensando en el desarrollo y evolución de los movimientos de los pueblos originarios. Así que empecemos. Los movimientos de los pueblos indígenas hicieron cosas tales como luchar por los derechos y terrenos, logrando que la ONU emitiera la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estableciendo normas para la supervisión, dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas en 2016. Y logró que la DEA emitiera su propia Declaración de los Pueblos Indígenas. Esto ha ayudado a amplificar el trabajo de organizaciones indígenas, haciendo de que tengan más posibilidades y que tengan más recursos gracias a las declaraciones que han emitido estas organizaciones, haciendo y provocando que tengan más alcance a más recursos o a más personas, tienen más alcance a más personas. Evolución. Antes era un movimiento no tan organizado y con poca gente del pueblo. En resumen, era una organización muy desconocida, no era tan apoyada económicamente, ni por recursos, ni por organizaciones como la ONU, ni la DEA, ni nada por el estilo. Era una organización casi independiente porque en esos tiempos no les llegaban a tomar la debida importancia a los pueblos indígenas. Y en ese tiempo no tuvieron ningún logro sobresaliente, pues más de ser una organización. Después ya hubieron organizaciones como la CIM, después de un largo tiempo, y la sociedad se dio cuenta de que los pueblos indígenas son una parte muy importante de la cultura. Se empezaron a crear organizaciones de pueblos indígenas aquí en México como CIM o el CNI, con protestas y votaciones y más participación política, social, económica, en muchos ámbitos y muchos temas. Las organizaciones se iniciaron en 1971, cuando se empezó a cuestionar el papel de los pueblos originarios para rescatar lenguas, historias, vocabularios, porque recuerden, la cultura es muy importante y no podemos vivir sin ella. No podemos vivir sin nuestro pasado. Ahora mi compañero Aaron va a hablar de las propuestas. Las propuestas destacadas de este movimiento son empoderamiento de las organizaciones de base de los pueblos indígenas, fortalecimiento de las redes de pueblos indígenas y su vinculación con el movimiento indígena mundial, gestión del conocimiento, mejorar las prácticas agrícolas sostenibles, desarrollar nuevas empresas no agrícolas y mejorar el acceso a los mercados, desarrollar la capacidad en materia de derechos de los pueblos indígenas, revitalizar el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales, mapa de los territorios y culturas indígenas, empoderar a las mujeres indígenas, impulsar la gestión de los riesgos de desastres y el cambio climático sobre la base de los conocimientos y prácticas tradicionales. Y por último, preservar y promover las variedades locales de cultivos tradicionales. Ahora seguirá mi compañero Wu con el tema de los avances de los movimientos de los pueblos indígenas de México. Hola, soy Wu y hablaré de los avances en general en los ámbitos de lo económico, lo social, lo político o cualquier tipo de progreso o ayuda a un problema de los indígenas o apoyo monetario a algún proyecto de este movimiento de pueblos indígenas de México. Sin más tiempo que perder y después de la explicación, daré los avances de estos movimientos y son los siguientes.
Estos movimientos han desarrollado más de 6.000 obras para pueblos indígenas, electricidad, agua, drenaje, etc. Se han apoyado 23.000 proyectos productivos indígenas. Se ha apoyado personas indígenas en estado de precariedad por la justicia y se han apoyado niños indígenas en el ámbito de la educación. Y esos son los avances de los movimientos de los pueblos indígenas en los ámbitos de la educación, política, justicia, economía y comercio. Ahora seguirá mi compañero Jonathan con el siguiente tema, que son las fechas importantes de los movimientos de los pueblos indígenas. El día 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determina que el 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La declaración del 12 de octubre de 1992, por parte del Encuentro Internacional de los Pueblos Indígenas de las Américas. Ahora mi compañero Diego hablará del siguiente tema, que es las personas que encabezaron los movimientos de los pueblos indígenas de México. Continúa. Los indígenas desde el tiempo prehispánico existían. El movimiento ya existía incluso desde antes de la llegada de los españoles. Unos representantes serían Latos, Rosalina Tuyue, Treilia Pudilia Sea, Letue Guinaján, Lázaro Jiménez y Juan Sebastián Bosques, y los alcaldes de Luco. Bien, y para el último tema yo hablaré de los retos y complicaciones que sufrieron los movimientos de los pueblos indígenas de México. Los retos que sufrieron son la discriminación. Como siempre, la sociedad siempre excluye a los indígenas por razones muy ridículas y razones muy ilógicas y realmente muy desagradables, simplemente por ser diferentes o por diferentes costumbres. No apoyo económico a diferentes proyectos. Muchas veces las personas no apoyan económicamente o no donan o ignoran completamente las organizaciones que se esfuerzan por darle importancia a los pueblos indígenas y las ignoran y las dejan solas, sin ningún tipo de apoyo, ni económico, ni social, ni nada. Violaciones a los derechos humanos. Hay ocasiones en que van y completamente destruyen los derechos humanos de los indígenas por diferentes razones, diferentes tipos de excusas, como las minas de este Calderón en los pueblos indígenas o diferentes cosas que violan los derechos humanos y los agreden. Y cuando las organizaciones intentan hacer algo, el gobierno no dejan que hagan nada, y ese es el siguiente punto: intento de corrupción o intento de complot o una calumnia, que sería que el gobierno intente difamarte diciendo cosas que no has hecho, o intente de paso intentar tirar tu organización con métodos muy cuestionables, como algún atentado o algún asesinato. Puede pasar, ha pasado, y pues esos son los retos que han sufrido los movimientos por los pueblos indígenas de México. Y eso sería todo para el podcast de hoy. Esperemos que hayan disfrutado este podcast de hoy a las 11:30 de la mañana y que tengan un excelente día. Y espero que hayan aprendido algo de los movimientos de los pueblos indígenas de México y que realmente los pueblos indígenas importan en esta sociedad, para aprender sus culturas, sus costumbres, informarnos y ver qué tan increíble es nuestra cultura, en vez de quedarnos aquí en casa y viendo el teléfono, no sé. Pero eso es algo realmente importante que tenemos que aprender y no quedarnos aquí en la ignorancia. Y eso sería todo de lo que tenía que exponer con mis amigos en nuestro podcast. Muchas gracias y entonízanos el siguiente día, que supongo que será nunca. Adiós, que tengan un excelente día.